Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. A lo largo de los años que llevo metido en el misterio, que no son pocos, el misterio, enigmas y las conspiraciones, he conocido a mucha gente. Algunas personas me decían que yo era el tipo más racional del mundo, no creía en nada de esto, hasta que ese enorme artefacto se cruzó por delante mío. Por ejemplo, en el fenómeno OVNI, ¿cuántas veces lo he oído? Gente que no creía en ello y un buen día conducía su vehículo por una carretera y se cruza un inmenso aparato plateado delante de ellos sin hacer el más mínimo de los ruidos. Y escapa a una gran velocidad. Y se acercan y me cuentan su experiencia. Dice que tiene dificultades para que el resto de las personas le crean y que intentan hablar mucho de ella. De eso me lo he encontrado mucho. O cuestiones parecidas. El misterio es rechazado por las sociedades sencillamente porque no encaja. Es como una pieza de puzzle que no podíamos ponerla en ningún sitio y como no la podemos poner la tiramos directamente. Es lo que ocurre. Las sociedades no están preparadas para recibir el misterio y lo que hacen es racionalizar todo de una manera bastante lamentable. Por ejemplo, en el fenómeno OVNI, si usted ve un OVNI, inmediatamente le dirán que es un globo, un avión, Venus, una nube, un pájaro, un satélite. En fin, le dirán muchas más cosas. Eso lo que hará será cogerle a usted y traerle aquí a la Matrix. Y usted dirá, pues sí, es verdad, lo que he visto es un globo, aunque no sea un globo. Esa experiencia queda tamizada, olvidada y con el paso del tiempo ni siquiera usted lo recordará. Pero sin embargo la experiencia es real. Me he encontrado gente en la cual su experiencia no encaja en nada de esto, no entra en ninguno de esos paradigmas. Y entonces le dan muchas vueltas a su cabeza, que puede ser hasta que se dan cuenta que los cimientos de aquello, sobre todo lo que creían, se han roto. Y empiezan a hacerse preguntas incómodas. Se dan cuenta que mediáticamente se nos está no engañando, pero sí desviando o reconduciendo hacia esa Matrix a la que nos traen constantemente. No piense usted que el fenómeno OVNI es el único. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a los famosos círculos de las cosechas, pues los círculos de las cosechas, los crop circle que llaman, los círculos de las cosechas. Inmediatamente, si usted habla de ello en algunos foros, le dirán, bueno, eso es un grupo de señores, mayores, por cierto, que con unos tablones y unas cuerdas van aplastando el cereal. O es un grupo o una organización que se dedica a hacerlo gastando una broma. O hay una especie de organización que se dedica a hacerlo para spots publicitarios. Yo he tenido ocasión de ver un círculo de las cosechas hecho por una marca de microprocesadores, de tarjetas gráficas, que decidió hacer un enorme círculo de las cosechas para promocionar su chip, su procesador. O películas que decidieron hacer un enorme círculo de las cosechas sencillamente para poderlo filmar. O documentales, de los que incluso llegaba a hablar Lucy Pringle, una de las grandes investigadoras de los círculos de las cosechas. Con lo cual, cuando aparece un círculo de las cosechas, toda la mente colectiva queda tamizada hacia estas ideas. Lo que quizás estas ideas no puedan explicar es por qué o cómo se hace un círculo de las cosechas de 250 metros de diámetro, con 80, 90 o 100 y pico círculos dispuestos geométricamente de manera simétrica, marcando una fractal matemática imposible de elaborar de manera nocturna, con unas cuerdecillas y en muy poco espacio de tiempo. Ahí ya nadie entra. También nos encontramos cosas curiosas. Yo recientemente, y ver cómo se destruye el misterio, me he encontrado como en el Museo del Cairo, en una de sus salas, recientemente se está exponiendo unos trozos de papiro de 4.800 años de antigüedad. Agarraos, el récord.
que casualmente, fijaos qué casualidad, encuentran los papiros más antiguos y casualmente hablan de la construcción de la pirámide de Keops. Escritos por un encargado que se dedicaba a descargar los barcos que venían del Nilo con las grandes piedras para transportarlos a la pirámide de Keops. Y hacía un inventario el hombre en dos colores, en rojo y en negro. Tanto me deben, tanto tengo que enviar. Pues eso es lo que ha aparecido recientemente en el Museo del Cairo. Dice que encontraron el papiro hace unos años unos arqueólogos franceses que luego se lo entregaron. Unas cosas que a mí, sinceramente, me generan muchas dudas. Casualmente encuentran un papiro de esa antigüedad que habla de un inventario de las piedras de aquella construcción. Y ya todos los medios de comunicación están diciendo: ¡ay, es verdad! Si es que esa idea que teníamos de que las pirámides fueron construidas por alguna civilización mucho más avanzada que la egipcia ha desaparecido. No es cierto, es absurdo. Mirad, hay un papiro que lo dice, claro. Nadie se cuestiona si a ese papiro se le ha hecho correctamente alguna prueba de datación. Se ha podido ver esa prueba de datación, yo no la he visto. Sabemos todos los datos concretos de esos papiros y sin embargo todo eso parece como que se ha omitido de los artículos y se centran solo en la idea de que efectivamente las pirámides de Egipto fueron construidas por los egipcios, una gran cultura, que yo no digo que no lo sea. Nadie se cuestiona de cuál es el estado actual político de Egipto. Están bajo una dictadura militar que necesitan de todas que el turismo vaya a su país, que se ha desvanecido completamente. Y luego estas cosas empiezan a aparecer. Causa, efecto. Yo no estoy diciendo que sea una falsificación, pero tampoco digo que no lo sea. Nadie se explica cómo son capaces de mover 2.600.000 piedras hace 5.000 años, transportadas de cientos de kilómetros a través del Nilo en barquitos de junco que tenían que tener encima bloques de 10 o 12 toneladas. Nadie se pregunta eso. La verdad es que existe un papiro que habla de ello. Y como existe un papiro que habla de ello de 4.800 años de antigüedad, fin de la historia. Qué casualidad. Los papiros no aguantan tanto. Y este aguantó, y casualmente hablaba de eso. Nos la encontramos en muchas cuestiones. Por ejemplo, las grandes piedras. He tenido la oportunidad de ver piedras de aproximadamente 4.000 toneladas que se encuentran en una zona en Rusia, concretamente en Soria, se llama así, Soria, como la Soria de España, y nadie se pregunta cómo pudieron transportar esas piedras de 4.000 toneladas y colocarlas a distintos niveles. Solo se quedan con el hecho de que un arqueólogo con un montón de estudiantes ha conseguido izar y mover una piedra con unas cuerdas, que tampoco era muy grande. Y de ese modo decir, ¿ven ustedes cómo se podían mover esas piedras? Una piedra no muy grande, de unas 10 o 12 toneladas, pero no de 4.000 como las encontradas allí. Nadie se cuestiona eso. Y la gente lo que hace es que coge esas ideas y las encasilla en que lo que tú me estás presentando realmente se puede hacer, que fue construir esas grandes edificaciones en piedra. Y eso no se puede hacer, ni en Baalbek, ni en Egipto, ni en Rusia, ni en Sacsayhuamán, ni en allí donde usted vaya. No se puede hacer. Por supuesto, la isla de Pascua, que empiezan a desenterrar a los moais y son inmensos, mucho más altos de lo que se pensaban, dejando un estrato de tierra que indica que esos moais tienen muchísima más antigüedad de la que se suponía, dejando fuera de juego toda la teoría de los famosos Rapa Nui. Pero nadie se cuestiona nada. O los fenómenos paranormales. Personas que tienen la oportunidad de sufrir el poltergeist famoso o tienen la oportunidad de sufrir fenómenos paranormales y que cuando las cuentan en su entorno les dicen que es una alucinación, que es el azar, que está mal de la cabeza, que tienes problemas de... Es complicado. Es complicado entrar en este mundo. En este mundo siempre se navega contracorriente, en el mundo del misterio. Siempre estamos contracorriente intentando eludir la cascada que está al final de nuestra barca.
O nadie se pregunta por qué las famosas misiones a Marte aterrizan con paracaídas, cuando Marte tiene ni más ni menos que una, digamos que presión atmosférica 160 veces menor que la Tierra. ¿Cómo pueden abrir esos paracaídas, esas naves, y martizar perfectamente en un suelo plano y salir de viaje? Como hizo la Curiosity, como por ejemplo hizo la Viking, la Pathfinder, la Spirit. Nadie se cuestiona eso. Un paracaídas. Un paracaídas que sostiene 4.000 kilos, cayendo a más de la velocidad del sonido, en un mundo donde no hay atmósfera. Yo sé que usted me dirá, ¿es que la gravedad de Marte es menor? No, bueno, es que sí. Proporcionalmente serían 800 y pico kilos en la Tierra, frenados por un paracaídas en el cual no existe atmósfera, desde una distancia en la que todavía existe menos atmósfera. 11 kilómetros de altitud. Y todo el mundo se lo cree, con un paracaídas de 16 metros de diámetro. En la Tierra, para frenar a una persona hace falta un paracaídas de unos 7 metros y pesan 80 kilos. Y nadie se cuestiona nada. ¿Cómo lo pudieron hacer? En una época en la que no conocían la presión atmosférica de Marte y consiguen hacer martizar al robot Viking con un paracaídas, claro. Si no conoces la presión atmosférica, ¿cómo puedes hacer aterrizar un paracaídas? Un objeto que pesa 4 toneladas con un paracaídas, o 3,5. Nadie se cuestiona ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no se hace? Porque hay una fuerte tendencia a cogernos, como he dicho antes, allí donde estemos y traernos dentro de la Matrix. Lo que existe es lo que tienes. No existe la magia, solo existe eso que tienes. Crisis, guerras, extraños atentados, absolutamente sospechosos en algunos casos, tanto de los perpetradores como de los grupos que hay detrás. Y nadie se cuestiona nada. Yo a veces me enfado de ver cosas tan obvias y cómo la gente digiere sin ningún problema las informaciones oficiales, sin cuestionarse absolutamente nada. ¿Cómo es posible? Tenía que haber un tipo como yo contando estas cosas. No tenía que haber nadie como yo. Deberíamos vivir en un mundo en el cual la verdad fuese transparente y el misterio investigado de manera coherente. Bien, no me quiero exaltar. Intentaremos dejar todo en este punto y con estas palabras pretendemos que usted recapacite de cómo nos meten dentro del raciocinio que a ellos quieren, nos dejan en este físico mundo sin posibilidad de que usted tenga en su mente ideas alternativas que puedan exaltar de alguna forma su manera de pensar. No voy a alargar más el vídeo. Creo que con todo lo que he dicho ha quedado claro que detrás de estas cuestiones no solo hay un misterio, sino un montón de intereses para que usted esté ahí, única y exclusivamente produciendo para una sociedad que le enseña desde que usted es niño a que lo que tiene que hacer es producir. Y producir hasta que deja de hacerlo. Y después intentar vivir lo menos posible para que el Estado no se preocupe demasiado de usted o no le cueste demasiado. Bien, lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.